vamos a recordar y otros vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender o a recordar? Vamos a aprender o a recordar qué información debemos diligenciar en el DMC. Recuerden, en el DMC podemos ingresar información de la programación de vacunación de predio pecuario, el acta de predio no vacunado, el registro único de vacunación y la encuesta de caracterización ganadera. Este ciclo de vacunación, la encuesta la va a hacer el vacunador. Entonces, en este tutorial vamos a aprender cómo diligenciar esa encuesta de caracterización ganadera y adicionalmente vamos a aprender cómo enviar este formulario. Buen día, mi nombre es Shirley San Miguel y ahora vamos a conocer cómo diligenciar una encuesta de caracterización ganadera en el DMC. Entonces, para iniciar el proceso vamos a seleccionar la primera opción, llenar nuevo formulario. Seguido vamos a ingresar por la segunda opción, encuesta. Acá el cargue del formulario puede demorar unos segundos, por favor esperamos. En el dispositivo en el que yo estoy haciendo el ejercicio es un poco rápido porque en los DMC no podemos instalar aplicaciones, entonces lo tuve que hacer en mi celular, entonces es un poco rápido. Si a ustedes se les demora unos segundos, por favor esperamos. Acá se presenta la página o la pantalla donde está el formulario que vamos a realizar, que es una encuesta. Avanzamos, recuerden que para avanzar al final de la pantalla hay un botón a la derecha que es siguiente y a la izquierda que es retroceder, que permiten avanzar o devolverme según yo quiera. Entonces, para avanzar voy a darle siguiente, luego le voy a dar la cédula del usuario que está realizando la encuesta, ya sea el programador o el vacunador, dependiendo de la decisión que tomen en el nivel central. Acá me dicen que el usuario no está autenticado en la base de datos. Lo hice intencional para que ustedes para que se dieran cuenta que los usuarios están registrados en una tabla de usuarios. Entonces es importante que antes de que inicien el proceso, ya sea de programación o vacunación, validemos que su usuario esté registrado en la base de datos y que ustedes pueden ingresar al DMC. Avanzamos, se presenta la información del usuario que está registrado y el rol que tiene en el DMC. Ahora tenemos que empezar a diligenciar los datos. Entonces, la fecha, para seleccionar la fecha vamos a hacer clic en la cajita gris, seleccione fecha. Recuerden que si la fecha no es la misma, o sea, por ejemplo, yo estoy haciendo el ejercicio hoy 22 de septiembre. Si la fecha no corresponde con el día en el que ustedes están trabajando, tienen que configurar previamente la fecha y la hora en el DMC. Entonces, si esa fecha no corresponde al día en que ustedes están laborando, por favor configúrenla previamente. Entonces acá 22 de septiembre, esto es un ejemplo, vamos a darle a aceptar y vamos a continuar. Entonces, con la información de los datos de control. ¿El predio es nuevo, sí o no? Entonces, por ejemplo, si en la información que yo llevo en mi rutero está relacionado el predio, entonces el predio es nuevo, yo diría no. Pero si no tengo información del predio, no tengo el código CID, ¿sí? Entonces yo tendría que decir que el predio sí es nuevo. Pero como yo tengo el código CID de ese predio, le voy a decir predio nuevo, no. Y voy a dar la opción siguiente. Acá esperamos un poco porque se hace una consulta a la base de datos de predios, a la tabla que tiene la tabla predios del DMC, entonces ahí tenemos que esperar un poco. Luego vamos a ingresar el código del predio. También voy a cometer un error para que ustedes se den cuenta que cuando ingresan un código de predio que no está dentro de su cobertura, les va a salir un mensaje de error. ¿Qué significa que no está dentro de su cobertura? Que si, por ejemplo, yo soy programadora del proyecto local Neiva, los predios que yo voy a poder visualizar son los relacionados o los que están dentro de la cobertura del proyecto local Neiva. De lo contrario, me va a presentar un mensaje de error. ¿Listo? Es decir, si usted está en el proyecto local Neiva y digita un código del proyecto local, un código de predio del proyecto local San Gil, le va a presentar un mensaje de error. Eso fue uno de los cambios que realizamos este ciclo. Entonces voy a darle la opción retroceder, voy a ingresar ya el código del predio correcto. Por favor,
Tengamos mucha precaución al momento de diligenciar estos datos. Verifiquemos que el predio sí sea ese código. ¿Listo? Acá le voy a dar continuar. Por favor, una recomendación es que la opción siguiente solamente la diligenciemos, el botón siguiente que está al final del formulario, en la parte inferior y derecha, solamente seleccionemos ese botón una sola vez. El DMC se puede quedar por unos segundos procesando, pero no seleccionemos el botón más de una vez, sino una sola vez. ¿Listo? Acá la pantalla que sigue, siguiente, presenta los datos del ganadero relacionados con ese predio. Si cuando vamos a diligenciar la encuesta, la persona que me va a responder la encuesta es el señor Juan Barbosa, yo la voy a seleccionar y le voy a dar siguiente. Voy a hacer un caso, en el caso pues que la persona que me conteste la encuesta no sea Juan Barbosa sino otra. Entonces me voy a devolver, voy a darle retroceder y voy a borrar la respuesta. Entonces les voy a recordar cómo hacemos el borrado de la respuesta. Nos paramos en el nombre que queremos, en este caso es el nombre del ganadero, que queremos borrar esa respuesta, paramos ahí varios segundos, 2 segundos, le damos borrar respuesta y confirmamos ese borrado de respuesta. ¿Listo? Si se dan cuenta, ya no queda seleccionada la opción. Entonces, por decir algo, para este ejemplo, el señor que me está respondiendo la encuesta no es el señor Juan Barbosa, sino otra persona. Entonces le voy a dar siguiente, voy a darle la cédula. Voy a citar acá también un ejemplo. Recuerden que las cédulas y las identificaciones que se registran en la base de datos deben tener mínimo 4 caracteres y máximo 10 caracteres. No se aceptan comas, no se aceptan puntos, no se aceptan guiones. Si van a registrar, por ejemplo, una empresa, tampoco se aceptan guiones. Solamente se aceptan números. ¿Listo? Sin espacios también. ¿Listo? Entonces vamos a registrar a una persona. Avanzamos. Acá también puede ser un poco demorada la consulta porque está validando en la base de datos a nivel nacional a ver si y verifica si ese ganadero con ese número de cédula está registrado en la tabla de ganaderos. Entonces por eso puede tornarse un poquito demorado, entonces por favor también esperamos ahí otro poco. Si ese ganadero no se encuentra en la base de datos, genera este mensaje. Si está registrado, entonces generaría un mensaje con la información del ganadero. Para este caso específico no está creado el ganadero y vamos a hacer el proceso de creación. Perdón, acá me devolví sin querer. Entonces voy a crear a un ganadero que tiene a la persona que está en el predio, no específicamente para el caso de encuesta tiene que ser un ganadero, sino la persona que responde la encuesta. Entonces vamos a decir que la persona que responde la encuesta se llama Gabriel Santos Santa María. Listo, avanzamos. Es un hombre. Recuerden que los campos en el formulario, los títulos que están marcados con asteriscos son de diligenciamiento obligatorio. Avanzamos. También deben tener la precaución de tratar de ingresar información, en caso de ser posible, del teléfono, ¿sí? Al menos el teléfono y el correo electrónico en caso tal de que la persona que contesta tenga estos datos. ¿Listo? Es muy importante que tratemos de levantar la información del teléfono y el correo electrónico, ya sea durante el proceso de programación, de vacunación o en este caso específico de la encuesta. Entonces vamos a ingresar el teléfono. Si tiene teléfono 2 lo ingresamos. Si tiene un correo electrónico lo ingresamos. Bueno, avanzamos. En esta pantalla se presenta un resumen con la información del predio y del ganadero. Es importante que por favor validemos que
el predio tiene ese código que se llama de esa forma, que pertenece a ese proyecto local, que está en ese departamento, municipio y vereda, que el ganadero tiene esa información, esa cédula, ese número y ese es el nombre. Si la información es correcta, vamos a avanzar seleccionando la opción sí. De lo contrario, vamos a retroceder, ¿sí? Nos vamos a devolver y vamos a cambiar la información. Entonces, para este caso vamos a simular que la información es correcta, vamos a avanzar y acá ya empezamos con los datos que debemos responder de la encuesta. Entonces, todos estos datos son relacionados con la persona que está respondiendo la encuesta. Entonces, por ejemplo, si la persona que está contestando la encuesta, acá la primera pregunta, todas las preguntas son de diligenciamiento obligatorio, el nivel de escolaridad, último año aprobado, vamos a decir que fue octavo, no sé, de bachillerato, oficio de quien responde la encuesta, vamos a decir que es el administrador, ¿sí? Siguiente, ¿cuántos menores de 17 años viven en el predio donde estamos realizando la encuesta? Vamos a decir que uno. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que no se torne tan largo el video. ¿Cuántos de ellos asisten a un centro educativo? Vamos a decir que uno. ¿A cuántas instituciones asisten? Vamos a decir que a una. ¿En dónde? Entonces vamos a decir que asisten en Boyacá. ¿Sí? Y voy a darle siguiente. Si yo me equivoco y me quiero devolver, entonces le voy a dar retroceder y voy a dar clic en Boyacá, voy a seleccionar por varios segundos y le voy a dar borrar respuesta, ¿sí? Borrar respuesta para borrar únicamente esta opción. Les voy a decir que no era Boyacá, sino que era en Santander. Acá se presentan todos los departamentos de Colombia, ¿sí? Entonces Santander, avanzamos y vamos a decir que en Barbosa, avanzamos. Y luego se presentan las instituciones educativas, todas las instituciones educativas que están en ese municipio Barbosa. Entonces vamos a seleccionar, no sé, cualquiera, Colegio Adventista Barbosa, avanzamos. Luego viene el capítulo 2, que es la información sobre la vivienda. Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Usted tiene vivienda propia? ¿Quién? La persona que contesta la encuesta. Tendremos que preguntarle que si tiene vivienda propia, él nos contestará, ¿sí? ¿Usted dónde vive? Si vive en la zona urbana, en centro poblado, o vive en zona rural, digamos que vive en zona rural. ¿Usted es propietario o poseedor de un predio rural? Entonces, dependiendo de la respuesta, vamos a seleccionar qué área tiene el predio en hectáreas. Entonces, no sé, vamos a colocar 10 hectáreas. ¿Su predio tiene vivienda? Vamos a decirle que sí. Y seguimos al tercer capítulo, que es la información sobre infraestructura del predio. Entonces vamos a avanzar seleccionando la opción correspondiente, el botón siguiente. Y empiezan las preguntas. Recuerden que todas las preguntas son de diligenciamiento obligatorio. ¿El predio tiene implementado un proceso de limpieza y desinfección para el ingreso de vehículos? Digámosle pues que no. Y le damos siguiente. Si yo me equivoco, entonces voy a darle retroceder. Recuerden cómo se hace el borrado de las respuestas. Nos paramos unos segundos en la respuesta y vamos a darle borrar respuesta, ¿sí? Esta es la forma correcta. ¿Cuál es la forma incorrecta? Empezar a cambiar de esta forma, ¿sí? La forma correcta es pararme unos segundos sobre la opción y darle borrar respuesta. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál de las siguientes infraestructuras para el manejo de los animales existen en el predio? Vamos a decir que corral. Y seguimos con la información productiva, capítulo 4. ¿Cuál es la principal orientación del hato ganadero? Vamos a decir, por ejemplo, que es doble propósito. Ayer hubo producción de leche, digamos que sí. ¿Cuántas vacas fueron ordeñadas ayer? No sé, acá voy a colocar cualquier dato. Voy a decir que, no sé, 2. ¿Cuál fue la cantidad de leche producida en litros? Voy a decir que 10 litros. Ahí perdonarán si pongo información incorrecta. Esto es un ejemplo. La mayor cantidad de leche ordeñada
la mayor cantidad de leche ordeñada la destina a, es la mayor, entonces esta es una opción no más. Tenemos que seleccionarla. Entonces, por ejemplo, para venta. Y sigue el capítulo 5, que es información sobre cobertura del suelo. Entonces vamos a darle siguiente. ¿Cuál de las siguientes coberturas, cuál o cuáles existen de las siguientes coberturas, cuál o cuáles existen en el predio a su cargo? Entonces, cuando vemos estas cajitas sí nos permiten seleccionar una o más opciones, por ejemplo, ¿sí? Para que ustedes sepan. Entonces voy a seleccionar esas dos opciones. Avanzo. Y sigue el capítulo 6, información sobre actividades económicas. Avanzo. De las siguientes actividades, ¿cuál o cuáles se desarrollan en el predio? Entonces, lo que les dije anteriormente, cuando vemos las cajitas, los cuadraditos, puedo seleccionar una o más opciones. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar estas dos, por decir algo. Esta y esta. Luego viene control final. Tenemos que leerle a la persona que está contestando la encuesta el texto que aquí se relaciona. Avanzo. Le preguntamos si nos autoriza para que le enviemos mensajes de texto, correo electrónico o WhatsApp, dependiendo de su opción. Entonces seleccionamos una de las dos opciones. Cuando vemos estos circulitos sí son excluyentes. ¿Qué significa? Que puedo seleccionar uno o selecciono el otro. Luego la firma. Entonces voy a darle en la cajita gris que dice adjuntar firma. Y vamos a darle acá Gabriel Santos. ¿Sí? Luego me voy a devolver y le voy a dar guardar los cambios. Listo, es muy importante que guardemos la firma del ganadero. Este campo es supremamente importante. Luego vamos a avanzar, siguiente, y guardamos el formulario. Una vez guardemos el formulario, recuerden que tenemos que enviar este formulario. ¿Listo? ¿Cómo lo enviamos? Vamos a seleccionar en la tercera cajita roja la opción que dice enviar formulario finalizado. Vamos a hacer clic en la casillita de la derecha, ¿sí? Y luego voy a dar clic en enviar seleccionado. Así esta información llega a la base de datos del sistema de información donde guardamos toda la información producto del ciclo de vacunación. También tienen que recordar diligenciar los formatos de control, ¿sí? Productos de cada programación o vacunación. No olviden la importancia de diligenciar los formatos de control. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado.